Hola, les doy la bienvenida a Epílogo, yo soy Frida y en este video les voy a contar sobre lo que leí en enero y febrero. Algunos de los libros que leí ya los he platicado en otros videos y nada más como para recapitular. Empecé el año leyendo Ese verano a oscuras de Mariana Enríquez, del cual ya les he comentado. Les voy a poner aquí el video en el que hablo de este libro. Y este es un cuento ilustrado de páginas de espuma y nos habla básicamente sobre un par de amigas que se aburren mucho porque no hay electricidad. Estamos hablando de una Argentina de los 80s y leen un libro que habla sobre asesinos seriales y ellas empiezan a tener una teoría acerca de un posible asesino serial por donde ellas viven. Entonces es un cuento corto, pero pues es Mariana Enríquez. Lo siguiente que leí es Wuthering Heights, Cumbres Borrascosas, del cual también ya les hablé. Una relectura. Fue la primera lectura conjunta de Epílogo y fue una experiencia muy significativa para mí. Me gustó bastante, mucho más que lo que me había gustado antes, y simplemente lo voy a dejar ahí. Luego leí The Weight of Them de Noelle Stevenson, que es una mini novela gráfica, es un mini cómic de la experiencia de Noelle Stevenson en su cirugía de reducción de pecho. Es un cómic que está gratis, está en inglés, que Noelle misma subió para poder difundir con muchas personas y alcanzar a las personas que lo necesitaran. Y básicamente nos narra su experiencia en la autodefinición de su identidad y de sentirse completamente cómodo en su cuerpo, y pasa por todas estas fases de cuestionarse la identidad, cuestionarse la ropa. Es sobre cuestionarse la identidad de género y a la conclusión a la que llega después de haberlo pensado y repensado y de verlo de diferentes ópticas. Este texto fue escrito en pandemia, entonces es bastante reciente, y algo que me gusta mucho de ese texto es que primero la sinceridad y la transparencia, y una de las como conclusiones a las que llega este texto es justamente que a Noelle, a ella lo que le gustaría sería como ser shapeshifter, que son estas personas que cambian de físico dependiendo de cualquier situación. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver en algunos otros textos suyos, por ejemplo en Nimona, que el tema de cambiar corporalmente es una de las características de Nimona, de la protagonista en la novela gráfica, que por cierto, hace poco Noelle puso en su Instagram que Netflix compró los derechos para realizar una película de Nimona. Se ve que va a estar espectacular. Pero bueno, regresando a The Weight of Them, pues nos habla de la masculinidad y de la feminidad y de cómo Noelle se identifica con ambas partes, pero nos habla también de este punto en el que no son polos opuestos. Es un texto muy corto, creo que vale muchísimo la pena. Yo le puse 5 estrellas, me encantó. Y finalmente, pues decir que Noelle Stevenson es una persona no binaria, se identifica con todos los pronombres, y creo que vale muchísimo la pena leer este texto. Luego leí Gender Queer, que es una novela gráfica de Maya Kobabe. Maya es una persona no binaria también, y esta novela gráfica es autobiográfica. Nos cuenta la historia desde la infancia de Maya y de cómo ha sido su relación con el género desde los 6-7 años hasta ya entrando la adulta. No solamente nos habla del tema de la identidad de género, sino también de las preferencias sexuales, de las relaciones con su familia, cómo eso fue fundamental para poder crecer en un ambiente sano y seguro. Su familia creo que fue un punto muy importante de apoyo, que desde la infancia tenía como que esa seguridad y ese apoyo. Creo que fue fundamental, y es importante también decir que su exploración y su autodenominación fue a través como de este espacio. Y pues nos habla también de todas las etiquetas por las que pasó durante su adolescencia, sobre todo cuando descubrió ciertos temas. Y me gusta mucho como novela gráfica, se me hace muy bonita y muy tierna y muy wholesome, pero también muy importante. Tiene algunas partes como muy de reflexión. Le puse al final 4 estrellas. Luego leí Dawn, Amanecer, que es el primero en la trilogía de Xenogénesis de Octavia Butler, y este fue como parte de las lecturas conjuntas de Ira y Ramón, que están haciendo una lectura mensual de ciencia ficción, y este libro me gustó mucho. Le puse al final 4 estrellas y nos habla de la protagonista es Lilith, una mujer negra que
despierta y es prisionera, no sabe quién la encerró, no sabe para qué, no sabe dónde está, no sabe absolutamente nada, y en esta ignorancia tan frustrante en la que se encuentra, además de que la tienen aislada, no tiene contacto con nadie. De repente la trama empieza cuando en algún momento en la celda en la que estaba metieron a un niño con quien tuvo que convivir, pero no hablaban el mismo idioma, y después de unos días se lo quitaron y ella lo sufrió muchísimo, lo lamentó muchísimo. Y la trama, digamos que despega cuando Lilith se da cuenta de que hay algo más en la celda con ella. Este libro para nada, o sea, así como empezó, yo para nada pensé hacia dónde iba a ir. En ese sentido me sorprendió bastante. Y algo muy importante de este libro es que tiene un montón de trigger warnings, tendrá un montón de advertencias, entre algunas tiene menciones de intento de violación, muerte de familiares, suicidios, muerte por cáncer también. Entonces ahí hay un montón de trigger warnings. La mayoría no son explícitos, pero algo que me he dado cuenta es que sí están presentes en la trilogía en general. Entonces, por si alguno de esos temas son particularmente sensibles para ustedes, pues para que lo tomen en cuenta al momento de leerlo. Sin revelar nada de la historia ni de hacia dónde se está dirigiendo, simplemente voy a hablar como que de los temas que toca la novela. Creo que algunos de los temas de los que habla son temas profundamente humanos. Habla, por ejemplo, de este tema de control de conocimiento y de intentar mantener a las personas en ignorancia. Habla también de la experimentación en cuerpos, no necesariamente humanos todos. Habla también de la ridiculez de la guerra, de hasta dónde podemos llegar con las estupideces de la guerra, a la destrucción de la humanidad por culpa de la estupidez humana. Habla también de la jerarquía humana, de cómo tenemos estas estructuras jerárquicas sociales que son ridículas muchas veces, que no tienen sentido y que son parte fundamental de por qué no funciona la sociedad y por qué eso será nuestra acabose. También me interesó muchísimo toda la parte, trae un tema como de genética este libro, entonces eso me interesó muchísimo. Creo que se ha tocado el tema de la genética, pero no como que con tanta profundidad como a mí me gustaría, pero aún así se me hace importante mencionar que sí tiene bastante relación con este tema. Y bueno, ya sobre los personajes, me parece que durante todo el libro los personajes muchas veces llenan la parte de la trama. Algo que me pareció curioso y la razón por la cual le puse 4 y no 5 estrellas es porque los personajes no me encantaron. No siento que me haya encariñado con ellos, no siento que haya tenido como que un aprecio por ellos, no me interesan en realidad, o sea, me da igual lo que les pase. Pero, por ejemplo, sí creo que muchas de las cuestiones que aborda este libro envejecieron bastante bien. Para hacer un libro que fue escrito a principios de los 90s, creo que 30 años después hay varias cosas que ahora mismo creo que son muy vigentes. Por ejemplo, habla mucho de la fluidez del género, también habla mucho sobre las relaciones poliamorosas, sin llamarlas así obviamente. A lo que me refiero es que Octavia Butler ahorita este libro de Amanecer bien podría haber sido escrito hoy. Cabe perfecto en la configuración actual, diría yo. Quizá con un par de modificaciones. Los otros libros ya no estoy tan segura, pero este primero creo que sí. También creo que hay un esfuerzo evidente de Octavia Butler por incluir personas de distintos contextos. Intentó incluir personas de diferentes razas y con diferentes idiomas como parte de este grupo de sobrevivientes, sin revelar nada, simplemente decir que siempre en las historias gringas de ciencia ficción clásicas es como de todos son blancos y todos son Johns y todos son Saras, ¿no? Pero aquí hay una diferencia porque sí hay de diferentes lados y se ve que Octavia Butler intencionalmente dijo: es estúpido pensar que solamente se van a salvar los blanquitos, entonces vamos a meterle un poco de mix aquí. Eso creo que envejeció bastante bien. Y algo que sí tengo que decir es que el world building, la construcción de mundo de esta trilogía, creo que al principio fue un poco aburrida y creo que es algo
que pasa en todos los libros. Hasta el principio es lento el desarrollo, pero ya como a la mitad del libro pues todo empieza a girar muy 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 rápido. Y algo también que me gustó de este libro es que me parece increíble que uno de los temas centrales, al menos en este primer libro, de por qué se pelean tanto. Es que no quiero soltar ningún spoiler, pero un tema central que no, de nuevo, no viene así explícitamente dicho, pero un tema central es la masculinidad tóxica y cómo el machismo hace que sea tan difícil incluso la comunicación y el desarrollo. Simplemente lo voy a dejar ahí porque no quiero hacer ningún spoiler, pero sí quiero mencionar que es un tema en este libro, en el primero al menos. Algo también importante es que esta trilogía tiene muchísima relación con el tema del sexo, la reproducción y el placer. Entonces luego simplemente lo voy a dejar ahí para no spoilear nada. Pero pues al final de este libro termina con un plot twist, con un giro de trama súper, súper fuerte, que dices, no puede ser, necesito leer el segundo de inmediato. Y ahí te enojas mucho. La realidad es que te enojas mucho con las dos facciones que aparecen en este libro, porque entiendes los objetivos y los propósitos de ambos y las razones de molestia de ambas partes, pero es muy frustrante también que hay un juego de poder importante también ahí que como que no deja avanzar en la comunicación, digamos. Estuvo medio enrevesado esta reseña, pero es porque no quiero spoilear nada, porque siento que yo no sabía de qué iba este libro hasta que empecé a leerlo, y creo que es la mejor forma de ir en este libro, porque no busquen de qué va, simplemente si les interesan estos temas. Yo creo que es un muy buen libro, al menos este primer libro. Ya les contaré después de cómo terminó la trilogía, pero a este primer libro sí le puse 4 estrellas. Luego leí The Missing Girl, que es una colección de 3 cuentitos de Shirley Jackson en esta edición súper cute, súper bonita de Penguin, que son como clásicos modernos. Y a mí Shirley Jackson me gusta mucho. Solamente he leído el de La Maldición de House Hill, pero me quedé con muchísimas ganas de seguirla leyendo. Entonces me dijeron por ahí que sus cuentos eran la especialidad. Obviamente he leído La Lotería, la cual también me gusta, pero leí estos 3 cuentos y me gustó muchísimo el humor y la forma de escribir de Shirley Jackson. Es muy burlona, pero de una manera inteligente. Creo que ese tipo de escritura y ese tipo de humor es uno de los que a mí más me gusta. Entonces la disfruté muchísimo. El primer cuento nos habla sobre justamente una chica que se pierde en un campamento de esos que hacen de verano, donde hay puras niñas y hacen actividades, pues de escuelita de verano. Y entonces todo este primer cuento es como se desaparece una chava y cómo hacen como la investigación al respecto. Y el final del cuento es bastante oscuro, a mí me gustó bastante. Luego mi favorito fue el de en medio, el cuento de en medio, que se llama Journey with a Lady, viaje con una dama, y me encantó porque este cuento nos habla de un niño que va a visitar a su abuelo y lo mandan en tren, sus papás lo mandan solo en tren, y su mamá toda preocupada como, si traes no sé qué, si traes tus cosas, si traes todo esto que te di, tu almuerzo, no sé qué. Y el niño ya fastidiado porque el niño tiene como 10 años, es preadolescente, entonces ya está en esa etapa donde es como, mamá, no me beses en la calle y no me toques y no me abraces y así. Quiere ya ser un adulto. Entonces en la cabina en la que él está pues esperando obviamente llegar, está viajando, se mete una chava y le empieza a hacer plática. Y el niño al principio como que, esta tipa que quiere, no sé qué. Y luego se da cuenta de que pasa alguien a revisar como los tickets, los boletos, y se da cuenta que la chava miente porque dice que es su hijo y él no es su hijo. Entonces empieza a intrigarse de esta chava y decide que le cae bien. La premisa, la verdad, se me hace súper interesante. El niño como tal se me hace un personaje increíble, súper bien construido, me encantó. Me dio mucha risa, también tiene como que estas frases como de sátira que también me hicieron sonreír bastante. Me pareció un cuentazo ese. Obviamente no los voy a decir en qué acaba, porque es un cuento, pero está bueno. Los finales para Shirley Jackson, o sea, construye algo increíble y los finales no los termina aterrizando bien. El final de me dejó así con un poquito de desazón.
Me hubiera gustado que terminara como que un poco más fuerte, con un poco más de punch. Por eso no le puse, ya saben que califico los cuentos de manera individual, por eso no le puse 5 estrellas a ese cuento en particular, le puse 4.5, pero igual me gustó mucho. Y el último cuento se llama Nightmare, Pesadilla, y nos habla, de nuevo la premisa se me hace muy cool, nos habla sobre una chava, está trabajando como secretaria en un despacho y le mandan a hacer pues una diligencia, ciertos papeleos y así. Y entonces ella empieza, es en Nueva York, ella empieza a atravesar la ciudad y ciertas cosas empiezan a pasarle, ciertas cosas extrañas que le impiden como que llegar a su meta o a su objetivo. Una de las cuales es que hay un carro que la está siguiendo, pero de esos carros que andan anunciando cosas como el circo va a venir al pueblo y ese tipo de cosas. Este anda anunciando que hay una recompensa para quien logre descubrir a cierto personaje, y cuando lo describen es ella. O sea, ella se da cuenta de que están describiendo la ropa que ella trae, las cosas que ella trae, todo eso. Y entonces ella empieza como que a asustarse, obviamente, y empiezan a suceder cosas. El final de nuevo se me hizo medio débil, honestamente, también, pero las premisas son muy, muy interesantes. Definitivamente voy a seguir leyendo a Shirley Jackson. Voy a tratar de conseguir uno de esos libros que traen las compilaciones de todos sus cuentos. A ver qué tal. Y por si les interesa, lo compré en la librería de Utópicas, por si alguien anda buscando este tipo de mini libritos. Y luego nada más para contarles, estos son los libros que acabé, los libros que DNFé, es decir, los libros que dije ya no los voy a leer. Uno fue Aquí no es Miami, de Fernando Melchor. Lo empecé a leer, incluso llegué a la mitad del libro, y la razón por la cual yo quería leer este libro es porque a principios de la pandemia, Alberto Chimal y Raquel Castro, quienes tienen un canal que se los voy a dejar aquí abajo por si lo quieren ver, hacían lecturas diarias casi, pues para ayudarnos a sobrellevar todo este tema de la pandemia al inicio. Y una de esas lecturas fue La Casa del Estero, que es una de las crónicas más famosas de Fernanda Melchor. Yo en ese momento no la conocía, o sea, no conocía el texto, obviamente Fernanda Melchor ya la había leído, pero no conocía ese texto. Y la forma en la que Alberto lo leyó me pareció increíble, o sea, me gustó muchísimo el texto y dije, necesito leer este libro, y compré el libro. Y entonces hasta ahorita me animé como que a leerlo todo, pero me quedó muy grabado La Casa del Estero porque dije, esto suena a cuentazo, aunque sé que no es un cuento, sino es una crónica. En fin, empecé a leerlo, leí 5 de las crónicas que vienen ahí, y la realidad es que se me hizo, los finales eran medio insípidos, me daban ganas de preguntar, ¿y qué tiene? O sea, ¿qué con esto? Porque yo leía los textos y como que no terminaba en nada. En una ocasión, el de El cinturón del vicio se llama, terminó en nada, literal, de que volteé la página esperando encontrarme con el punto del texto, con el final, con algo, y ya se había acabado, ya empezaba el otro, en algo que a mí no me parecía un final para nada. Siento que, o sea, mi percepción con muchos de estos textos era o sea, ¿qué con esto? Esa era como que mi reacción a todos los textos que yo estaba leyendo de ella. Y como que al principio yo pensaba que iban siendo progresivamente mejor los textos, pero ya llegaba un punto en el que me costaba, o sea, yo agarraba el libro y decía, ay, qué flojera leer esto, la verdad. A mí Temporada de Huracanes me parece increíble, me gustó muchísimo, pero este libro sí de plano no fue para mí. Entonces ese libro lo DNFé. Y el otro que también DNFé fue Diario de una golondrina, de Amélie Nothomb, porque creo que no es el libro que yo estaba pensando cuando lo empecé a leer, y no sé si esté incompleto o qué, pero no me hace sentido. El protagonista me caía muy mal, me causaba mucho malestar tener que volver a esa historia, entonces decidí dejarlo. Quizá lo retome porque tengo esta idea de que quiero encontrar la parte que me cautivó cuando alguien leyó en voz alta un fragmento, pero hasta donde yo iba, para nada lo había encontrado. El tema no era el que yo pensaba, entonces no sé, no estaba muy cómoda leyéndolo, entonces lo dejé también a la mitad.
pero yo creo que ese sí lo voy a retomar eventualmente. Y otro que pausé, no lo DNF, lo pausé, porque creo que necesitaba estar en otro momento para leerlo, es La mano izquierda de la oscuridad. Este fue uno de los primeros libros que empecé a leer en el año. Como pueden ver, lo estaba disfrutando muchísimo. Yo creo que más o menos voy a la mitad. No, un poquito menos de la mitad. Me estaba gustando mucho, pero me abrumé por ciertas cosas del trabajo y siento que esto necesita su tiempo y su calma y su atención. Y no, me di cuenta de que no se la estaba dando. Y dije, no, o sea, no quiero arruinar mi experiencia con este libro, entonces lo voy a pausar y voy a releer lo que llevo. Yo creo que por ahí de septiembre, octubre, porque me estaba gustando mucho, pero no le estaba dando la atención que necesitaba. Entonces lo pausé, pero lo voy a retomar eventualmente en el año. Eso es todo lo que leí en enero y febrero y también lo que dejé de leer en enero y febrero. Ustedes, por favor, cuéntenme cuál ha sido su mejor lectura de los primeros 2 meses del año, cuál ha sido su peor lectura, también me gustará saber. Y pues ya saben que si les gusta este contenido pueden darle like y pueden suscribirse y pueden hacer cosas cool como compartirlo a otras personas. Muchas gracias por verme, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!